Shalom, shalom, alejem, bendecidos hermanos, bienvenidos, que tengan ustedes hoy, o que estén disfrutando, mejor dicho, de un Shabbat espléndido, lleno de muchas bendiciones. Este es el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Bienvenidos. Bienvenidos a Raíces de la Fe, y nosotros le damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí en presencia. También a aquellos hermanos que nos están viendo. Algunos de ustedes hoy se quedaron en casa, pero les amamos y esperamos que el Eterno les bendiga a través de esta enseñanza, que sea de mucha bendición, como a todos los que nos miran en esta tarde. Hermano, siempre yo digo esto y quizás suena repetitivo, pero a mí me es un gran privilegio y es de gran honor poderme dirigir a ustedes, pero más que todo, ¿verdad? Creo de que uno no termina de dar suficiente agradecimiento al Eterno por permitirnos compartir su palabra. Yo soy un humilde pastor, pero mi deseo es que usted se regocije y que reciba de parte del Eterno, de parte de su palabra, lo que usted necesita para el día de hoy, para esta semana que va a entrar, una vez que haya culminado al caer el sol hoy. Pero que usted sea nutrido, que usted agarre todo lo que necesita espiritualmente, físicamente, mentalmente, para reanudarse, renovarse en el espíritu a través de su palabra. Porque eso es lo que tiene poder. No es el hombre, simplemente somos conductos para que llegue la bendición a usted. Y nuevamente les doy la bienvenida, y ojalá que si usted está por el área del Metroplex, Texas, es decir, la área de Fort Worth, Dallas, Fort Worth, que nos visite aquí al 1000 norte de la Beltline Road en Irving, Texas. Estamos en el Suite 202. Detrás, es decir, en el edificio que está detrás del Bank of the West. ¿Okay? Nuevamente, hoy estaremos estudiando Terumá. Terumá, que significa ofrenda. Vamos a ver también en qué otros contextos se puede utilizar ese término, Terumá. Algunos pronuncian Terumá o Tehumá, como se dice en hebreo, pero pues Terumá, para que se oiga o sea más fácil para las personas pronunciarla en español. Y como dije anteriormente, lo que implica es el concepto de ofrendar. ¿Ok? Ofrendar. Y en Terumá hoy estaremos estudiando de la Torá, es decir, de los 5 libros o el Pentateuco, 5 libros de la Torá, en Éxodo 25:1 al 27:19. Eso es todo lo que comprende la porción, 25:1 al 27:19. En Profetas, capítulo 2 de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 12, del 1 al 17. Estoy un poco distraído ahí, dispénseme. Segunda de Reyes, capítulo 12, del 1 al 17. También se dice que se puede estudiar el 11:21 al 12:16. ¿Okay? En los círculos sefarditas se estudia Segunda de Reyes del 11:21 al 12:16. En Pacto Renovado o Nuevo Testamento estudiaremos o veremos Hebreos 8:1-13, Hebreos 8:1-13 y Mateo 17:22-27. Mateos 17:22 al 27. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Somos una congregación mesiánica y nos fascina, nos encanta alabar al Señor en medio del pueblo, así como dice la misma Escritura, a una voz, en un solo sentir, como que si fuéramos un solo varón, adorando al Señor armoniosamente en su día de Shabbat. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. En el libro de Éxodo tenemos 111 mandamientos. El libro de Éxodo, o Shemot, como se dice en hebreo. Esta es la 7ª porción en el libro de Éxodo, pero es la porción número 19, la parashá número 19 en todo el ciclo anual. Vamos ahora por la parashá total número 19 en el estudio de la Torah anual. Entonces, en la
Sidra, Terumá, aquí tengo porque no es que se me olvidó ponerlo, sino que no lo iba a mencionar, pero sí decidí, ¿verdad?, en última instancia hacerlo. En la porción Terumá, de acuerdo al Teriyat Mitzvot, los 613 mandamientos, este libro, que es un buen recurso, dice que hay 3 mandamientos, 2 de ellos son performativos, es decir, se tienen que hacer. Dios pide que lo hagamos porque le agrada al Señor que hagamos eso, y hay uno prohibitivo, un mandamiento prohibitivo que no debemos de hacer, y nuevamente son 3 en total. Y ahí tienen, ahí abajo, cuántos mandamientos por libros hay en los 5 libros de la Torá. 613 en total. En la Biblia, que es nuestro fundamento, hermano, hay tanto que extraer. Es un pozo que no se le termina el recurso, porque es agua, es pan, es bendición, es nutrición, y obviamente es importante que no perdamos esta perspectiva. A veces compartimos puntos históricos, arqueológicos, de todo tipo, ¿verdad?, puntos académicos que ayudan simplemente a darnos un balance y enriquecer nuestro conocimiento para que tengamos una mejor aplicación de vida y de entendimiento a los conceptos que Dios nos comparte en su Torah o en la Tanaj, en la Biblia entera, completa. ¿Okay? Pero a estos estudios, pues los recursos que hemos consultado para preparar la enseñanza son del rabino Jonathan Sacks. Se utilizaron 2 lecciones en liderazgo y pacto y conversación. Algunas cosas que se han extraído, no en gran detalle, pero también tenemos de alguna fuente del internet que se llama pensandotorah.org y algunos de los otros recursos que ustedes miran ahí abajo. Siempre tomamos pedacitos de acá y de allá para traer una enseñanza balanceada. Si me ayudan, vamos a hacer la oración para bendecir a quien nos ha entregado de su dabar, de su palabra. Berechut et Adonai hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ve'natalanu et torato. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai. Amén. Baruch Hashem. Vamos hacia adelante ahora. Y bueno, hermanos, Éxodo 25, verso 1 en adelante, dice, de recuerdo que estamos volviendo ya atrás a empezar a cubrir nuevamente capítulo por capítulo, porque ya han pasado los años y estamos nuevamente reempezando, y es importante porque nos ayuda a traer a algunas personas al día de este entendimiento. Verso 1, habló Adonai a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí tehumá, de todo hombre que la dé voluntariamente. De corazón tomaréis o levantaréis mi ofrenda. Amén. Vuelvo y repito. Dice el Señor, esta fue la instrucción que le dio a Moshe. Di a los hijos de Israel, no a otra nación, sino a la nación que le he escogido, que tomen para mí terumá, que tomen, que reciban, que colecten, que levanten una terumá de todo hombre que la dé voluntariamente. No de alguien que dice, me molesta, que yo no quiero darla, que no quiero porque tengo poquito. No, de todo varón que dé voluntariamente, de corazón. Es decir, tiene una conciencia, tiene un deseo de hacerlo. Tomaréis o levantaréis mi ofrenda. De ellos vas a levantar la ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de foca, en algunos lugares dice tejón, en algunos recursos o Biblias dice de foca, ¿okay? Madera de acacia,
aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. En esto que dice piedras de ónice, es bien interesante porque las piedras de ónice eran muy peculiares. En la antigüedad no se encontraba mucho, porque encontrar estas piedras no era tan fácil. Pero después dice piedras de engaste. En la antigüedad ya se conocían muchas de las piedras mencionadas en la Biblia. Entonces tenemos que entender que cuando dice piedras de engaste, como que uno se queda, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de piedras? Se está refiriendo a todas las piedras que se conocían, piedras preciosas, ¿verdad? Rubíes, diamantes, etcétera, ¿okay? Todas las piedras, porque ya se hacían trabajos de engaste desde muy antiguamente. Entonces, es un término general. Dice, ¿para qué? Para el efod y para el pectoral. Harán un templo, la palabra que se usa específicamente es mikdash, que mikdash para mí. ¿Qué significa mikdash? Es una morada. Es un término que se puede decir morada, casa, etc. Pero morada es un lugar donde la presencia va a residir. Una morada donde uno va a residir. ¿Ok? Es decir, usted puede decir, esta es una casa, pero esta es mi morada. Entonces se especifica, cuando usted dice, esta es mi casa, puede ser suya, de su propiedad. Pero cuando usted dice mi morada, está estableciendo que usted reside en ese lugar. ¿Ve? Entonces, ahora, modernamente, nosotros decimos mi casa y automáticamente caemos a la conclusión de que es el lugar donde usted vive. Pero aquí es bien específico. Entonces, para mí, van a hacerme una morada, un mikdash para mí, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del santuario. Entonces, conforme a todo lo que yo te muestre, será el diseño del santuario o mikdash, y el diseño de todos sus utensilios, así los harás. Ok. Bendito sea Hashem. Entonces, rapidito. En esta parasha vemos cómo Dios inicia su comunicación hacia Moshe. ¿Con quién se está comunicando? Con Moshe. Esto es importante. Hay una interacción inteligente. ¿Ok? Cuando usted le dice a su esposo, hermana, cuando usted le dice a su esposo, necesito que vayas después del trabajo a la tienda y me compres esto y esto. ¿Qué es lo que usted espera que si usted no le entrega la lista ya hecha, usted espera que su esposo, ¿verdad?, se la empiece a detallar, a escribirla? Pero los esposos, usted sabe que no somos bien rápidos para agarrar ese mensaje. Entonces, que usted le dice, te la mando por texto. Ahora, modernamente, tenemos que si uno no la quiere escribir, le dice al esposo, bueno, yo paso, pero mándamela por texto. ¿Okay? Entonces, es una comodidad. Pero, ¿por qué? Porque si trata de memorizarla y es tal vez las 12 del día, que usted habló a la hora del lunch con él o antes que saliera en la mañana a trabajar, usted sabe que se le va a olvidar. Algo se le puede olvidar. Y si usted necesita de que esto esté en casa, que estos ingredientes estén en casa para la cocina del fin de semana, para la cocina de la semana, usted sabe que entonces necesita que él guarde esas direcciones al pie de la letra, que él compre todo lo necesario. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Hay una interacción inteligente de lo que se espera, de lo que se le requiere, y hay una instrucción que define qué es lo que realmente necesita. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque eso es lo que establece una relación. Cuando hay un entendimiento, cuando hay una expectativa basada, no una sobreexpectativa, pero una expectativa basada en un entendimiento mutuo de respeto y que uno entiende que esta necesidad de que el esposo, si no lleva la compra que la mujer le dijo que llevara, ¿quién es el que va a terminar siendo afectado? El esposo, porque entonces la señora no va a tener con qué cocinarle. ¿Ve? La señora no va a tener con qué cocinar, entonces él va a terminar siendo afectado. Entonces, de eso se trata. Las instrucciones del Mishkan muchas veces
podemos decir, wow, todas estas cosas nos parecen tan arcaicas para nosotros cuando leemos, pero en su momento dado, todos estos 13 diferentes cosas que pidió Dios eran de la mejor calidad y eran lo mejor, los mejores materiales en la antigüedad. Dios estaba pidiéndole que dieran de lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba pidiendo que trajeran de lo mejor? Porque Él sabía lo que el pueblo había recibido en Egipto cuando salieron. ¿Estamos entendiendo? Dios les había garantizado desde la promesa que le hizo a Abraham de que ese pueblo, una vez que fuera vituperado por aquella nación que lo iba a esclavizar, que iban a pasar 4 generaciones ahí y que cuando salieran iban a salir con riquezas. Entonces, Dios lo que está esperando es que ellos den de lo mejor. Aleluya. ¿Tenemos sonido? Sí. Ok. Bendito sea el Eterno. Entonces, lo que estoy tratando de decir, hermanos, de que hay una comunicación, se da una instrucción y se requiere que esa instrucción se lleve al punto para que beneficie, no para que afecte. Afectar sería de que no se cumpla la receta, que no se cumplan los materiales. Entonces va a afectar al pueblo. Porque ¿cuál es la implicación? De que Dios quiere habitar en medio de ellos. Y qué gran bendición puede haber en que la presencia del Eterno esté en medio de nosotros. Pues, entre más cerca la presencia del Eterno esté en nosotros, hay bendición. ¿O acaso podríamos olvidar lo que le pasó a Obed-Edom? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Verdad? De cuando David quería llevar de regreso el arca del pacto que había sido tomada en un encuentro, en una guerra que tuvo Saúl, perdió el arca del pacto y entonces la tenía el pueblo enemigo de Israel, el archienemigo que eran los filisteos. Y ahora, una vez que el Eterno, por su poder, manifiesta enfermedades, manifiesta juicios y plagas en medio del pueblo filisteo, ellos se sientan, ellos investigan y entonces se dan cuenta de que cómo pueden ellos devolver esto. Y dicen, pues la única manera, aquí no hay sacerdotes y no vamos a ir a meter al enemigo a nuestro cuartel, a nuestra ciudad. Por lo tanto, investigaron y mandaron con 2 vacas, o no vacas, sino 2 bueyes, mandaron de regreso en una carreta el arca. Cuando la recibieron, ¿verdad? Quisieron hacer una gran pompa, una gran fiesta, pero hubo una desgracia, porque hubo una persona que no era un sacerdote y tocó el arca, y esa persona murió. Entonces tuvo temor David y la mandó a la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Y este varón fue bendecido. Él atendía, limpiaba lo que tenía que hacer, o sea, cuidaba, ¿verdad? Cuidaba el arca en su casa, y su casa dice que fue bendecida grandemente. En cuestión de meses, su casa prosperó. Entonces, la bendición de Dios, cuando más cerca esté de nosotros, nos va a garantizar que vamos a crecer emocionalmente, físicamente, en salud, espiritualmente y también económicamente. También hubo descendencia de Obed-Edom, fueron afectados, que muchos de sus descendientes llegaron a ser grandes personajes dentro del templo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando damos esa terruma o esa ofrenda, gracias, esa ofrenda, esa terruma, esa entrega que hacemos va a bendecirnos de regreso. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver la comunicación con la terruma? Bueno, importante, porque la comunicación afirma o delinea lo que Dios está pidiendo específicamente de su pueblo. Y aquí vamos a continuar. Y dice, diciéndole que pida a los hijos. ¿Cuál es la comunicación que le dice a Moisés? Le dice que le pida a los hijos de Israel que traigan. Aquí está un término que yo quiero que analicemos. Que traigan una terumá, contribuciones u ofrenda. Terumá puede ser contribución y puede ser una ofrenda. La palabra terumá en hebreo significa o puede utilizarse en los siguientes contextos: un regalo, un donativo, una ofrenda, una contribución
también se le llama, es una porción. Entregar porciones significa entregar algo, ya sea algo físico, algo, un regalo, una porción, un tributo. Pero observemos que Hashem no pide que el pueblo dé. Él no dice, quiero que den. Algunas traducciones no lo pueden decir, pero como se traduce más al punto, más directamente, es que hagan o que traigan una ofrenda. ¿Okay? Entonces Hashem no pide que den. No utiliza necesariamente directamente el verbo dar una ofrenda, sino que dice traigan una ofrenda o terumá, una ofrenda, como contribución, como tributo. ¿Y por qué un tributo? Porque es para honrar al Rey del Universo. Es para honrarlo a Él. Es para honrarlo a Hashem. Hermanos, cuando nosotros estamos otorgando una terumá, sus terumá que son, o sus ofrendas, sus donativos en la quejilá, en la sinagoga, en la iglesia donde usted esté, son de suma importancia. ¿Por qué? Porque eso ayuda a levantar, ¿verdad?, el estatus de su congregación, del local donde ustedes están pagando, donde estamos pagando para poder albergar la quejilá. Entonces, todos nos beneficiamos del producto, de hacer el esfuerzo todos juntos para que salga adelante, para que mantengamos la antorcha encendida. Entonces, esta contribución o tributo, ¿por qué es un tributo? Porque es para honrar al Rey del Universo. No es para honrar a nadie, no es para honrar al varón que dirige la congregación, no es para enriquecer a nadie, es para la congregación misma. Y la relevancia y producto de este acto es que construyan una morada para Dios y que Él resida en medio de ellos. Entonces, el esfuerzo monumental que ellos van a hacer es para bendecir al mismo pueblo. Es decir, el año pasado, si no mal recuerdo, creo que el mensaje era, y lo puse ayer en la noche para compartir, dar como una especie de preámbulo, lo compartí en la página del Facebook, creo que decía, sin harina no hay Torah. ¿Okay? Y el que da prácticamente recibe más de lo que da, o algo así es el concepto. Pero lo que nos enseñábamos del concepto judío sobre esto es que nosotros tenemos que dar, el que no ofrece, la persona que dice ser muy entendida de la Torá, que es muy religioso y que es tremendo, pero no quiere o no va a proveer para su familia, de nada le sirve tener tanta erudición, tanto conocimiento, pero que después no le dé las necesidades prioritarias a su familia, porque entonces está negando el concepto de que él es una persona conocedora de la Torá. Entonces, si no hay harina, o sea, no hay harina para hacer pan en la casa, entonces de nada nos vale ser personas eruditas. Y obviamente eso suena bastante chocante, pero porque muchas veces hay situaciones adversas que uno no tiene control de ellas. No estamos hablando de esas situaciones. ¿Okay? Estamos hablando de alguien que pierde su trabajo, de alguien que tiene dificultades en encontrar un trabajo. Todas estas cuestiones se toman en consideración. Pero una persona que no quiera trabajar, que no quiera hacerse responsable, entonces es un problema. Decir, tengo conocimiento, yo quiero servir a Dios, pero que no llene esos requisitos, está negando el conocimiento que dice tener. Entonces, y el que más da, decíamos el año pasado, recibe, entonces, de acuerdo, porque el que planta va a tener fruto. Pero el concepto aquí no es que sembremos para recibir, sino que tengamos la conciencia de que cuando nosotros estamos haciendo esto sin esperar nada a cambio, Dios va a traer la bendición de todas maneras, porque de eso se trata, de que es un pacto. Nosotros hacemos lo que Hashem nos manda a hacer y Él va a proveer lo que Él dice que va a proveer. Porque Dios quiere confirmar que su convenio funciona para nosotros, que es verdad, quiere que lo comprobemos. Entonces, y aunque es una petición es una petición con autoridad. Porque acuérdense que es el rey que está pidiendo. ¿Okay? Porque cualquiera podría decir, bueno, pero es Dios el que la está pidiendo y entonces la está pidiendo con autoridad. Pues sí, es una petición con autoridad. ¿Okay? Y es requerida que el pueblo la haga.
que el pueblo cumpla este requisito. Solo dice, pero él dice esto, solo de aquellos que deseen darla de corazón. ¿Y cómo sabemos que es una petición exhortativa? Porque no miramos, me la tienen que traer, o sea, Dios no la pone de esa manera, pero es el Rey del Universo que la está pidiendo. Dice, ¿cómo podemos saber que es una petición exhortativa? Que hay una exhortación, es una demanda, ¿okay? Es una demanda real porque viene del Rey del Universo. Viene del Rey del Universo. Cuando el verso nos dice, tomaréis terma. ¿No? ¿Me entiendes? Tomaréis significa, la tienes que tomar. Vaya al pueblo y toma, levanta una ofrenda. Entonces, dice, tomaré esta rumba de todo varón que la diere de voluntad. No la quiere de una persona que está reacia a dar. Pero aquella persona que reacciona y dice, Dios manda a que levantemos una ofrenda. Y esa persona dice, oh, sí, claro que sí. Y la entrega, pues de esa persona, con esa disposición o disponibilidad, es que Dios la quiere. Tomaréis mi ofrenda. Pero eso suena juxtapuesto. Suena como contradictorio. Entonces, si es una petición, ¿cómo puede también ser una petición con expectativa? Bueno, es una orden, pero la ofrenda debe de ser voluntaria. Entonces, ¿dónde se percibe la orden o demanda real? Cuando inmediatamente Hashem dice en Éxodo 25:3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Cuando ya le especifica, porque no está diciendo que me den lo que ellos quieran. ¿Estamos entendiendo? No está diciendo que me den lo que les sobra, que me den de lo que abundantemente recibieron en Egipto, sino que él ahora especifica y entonces nos da a entender automáticamente que el rey y sabio del universo está diciendo esto es lo que se requiere, porque él ya tiene un plan. ¿Ve? Y eso es lo importante, que profundicemos y miremos que no es simplemente algo que salió de la manga, Dios tiene un plan. ¿Y cuál es el plan? Pues Él les está diciendo, la casa que me vas a construir, que yo quiero que me construyan, tiene que llenar estos requisitos. Entonces, el Rey del Universo manda a su Shaliach, a su enviado, que es, en este momento, es Moisés, que lo representa también, que tome, levante la ofrenda del pueblo para que ellos le construyan un santuario o santa morada o Mishkan para vivir él entre ellos. La construcción especial de una morada residencial para el Rey y Dios del Universo sería una obra construida con los mejores materiales existentes de ese tiempo y con la creatividad artesana o artesanal y especializada de las manos más talentosas del pueblo israelita. Mire, yo miro en estos eventos sociales que hacen de los artistas, por ejemplo, ahorita creo que viene este fin de semana los Óscares. ¿Y qué es lo que reluce en esto? ¿Okay? ¿Qué es lo que reluce en esto? Que la gente, que el vestido hecho por tal diseñador, que costó no sé cuántos miles de dólares, mira qué regia fulanita, mira qué bonito fulanito, mira. Y entonces que toda esta pompa y que la alfombra roja, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy diciendo que eso tenga algo de malo, simplemente estoy diciendo de que hay mucha pompa, hay mucho alarde, mucho ¿verdad?, del prestigio, de la riqueza, de las cosas especiales. Y entonces, Dios no nos exige necesariamente esas cosas hacia Él, pero sí exige excelencia. Dios quiere que nuestra conceptualización de quién es el Rey del Universo esté clara. Porque de esa manera nosotros vamos a mantener una comunicación a nivel con Dios. ¿Cómo nos comunicamos a nivel con Dios? ¿Con mis propias palabras? No necesariamente. Podemos comunicarnos con nuestras propias palabras, pero creo que Él nos ha legado un vocabulario que está establecido en su Santa Escritura que nos ayuda, nos da el camino, nos enseña, no tenemos que pensar tanto que nos enseña, no es que le tengamos que recitar los versos por versos al Señor para que tengamos una conversación con Él. No se trata de eso, pero que en esos versos está esa manera como nosotros nos podemos dirigir, recitando un protocolo, ¿verdad?, al rey, ante el rey, que nos permita acercarnos a Él.
¿Ok? Entonces, ¿cuántos dicen amén, hermano? Aleluya, amén. Aleluya, pues gloria al Eterno. Es importante, porque hay un protocolo, hay una comunicación. Vamos a ver, cuando usted se dirige a su hijo, usted no usa el mismo, especialmente si es un niño pequeño, o si es una niña, también hay diversas maneras de tratar con la niña que tratar con el niño. Y hay un vocabulario variado de acuerdo a la situación. Cuando usted se aproxima con su esposa, hay una terminología como ustedes se tratan. ¿Ok? ¿Por qué? Mi amor, mira, o sea, palabras de aliento, palabras de cariñosas, palabras que que motiven a las personas, etcétera. Cuando usted habla con sus compañeros de trabajo es diferente. Cuando habla con sus amigos es diferente. Entonces, hay un protocolo para cada relación. Pues con el Eterno tenemos que ser conscientes que hay un protocolo. No tomemos nuestra relación con el Eterno, nuestra comunicación con el Eterno como algo a la deriva, porque entonces no le estamos dando el reconocimiento necesario a Hashem. ¿Okay? No le estamos dando ese reconocimiento. Yo sé que usted dirá, pastor, eso nosotros ya lo entendemos, pero es importante recordarlo porque Terumá es por excelencia la porción donde se nos indican estas cosas. El tabernáculo sería construido conforme al diseño divino. Fíjense bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? El tabernáculo va a ser construido conforme al diseño divino, no conforme al diseño mío, no conforme a mi manera de ser. Pero es que el tabernáculo tiene importancia porque tiene todos los enseres santos, especialmente el arca del pacto, que ya en un momento vamos a hablar un poquito de eso. Pero, hermanos, nos empieza a hablar, cada uno de estos enseres nos empieza a hablar de áreas espirituales de nuestra vida. ¿Ok? Nos empieza a hablar. Empezamos con rápidamente, no voy a entrar en todos los detalles, pero el Mizbeach, el altar donde se hacen los sacrificios. A veces se nos pide a nosotros hacer sacrificios de parte del Eterno. No estamos hablando de sacrificios, ¿verdad? De sacrificar animales, mucho menos personas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sacrificios en la vida. A veces nuestras necesidades familiares exigen que hagamos ciertos sacrificios, que dejemos los gustos que nosotros tenemos individuales para cumplir las necesidades familiares. Por ejemplo, cuando los hijos van a la escuela, nosotros hemos tenido que hacer algunos sacrificios para poder llevar a cabo ese sueño, ¿verdad? Que nuestro hijo menor, en este caso, pues ahorita que está en la universidad, pueda cumplir esas cosas. Ahora, es importante también de que entendamos que cuando está el lavacro, que hay que lavarse, que Dios quiere que cumplamos con aquellos requisitos de limpieza ritual, es decir, limpieza externa. ¿Okay? Que mantengamos una conciencia de limpieza ritual. Luego tenemos los panes de la presentación o la menora. Todas estas cosas tienen que ver con las cosas espirituales, los diferentes atributos que representa Dios en nuestra vida. Y que así como Él los representa, tenemos nosotros también que representarlos. ¿Por qué? Porque Hashem nos dice, sé santo, porque tu Dios es ¿qué? Es santo. Entonces tenemos que entender que hay un requisito de parte del Señor. Entonces esos atributos de la santidad del Señor, de las capacidades del Señor, Él nos invita a que seamos cotrabajadores con Él. Que seamos, el Señor tenía los panes de la propiciación que representan la provisión eterna, que Dios es un Dios que provee eternamente a la humanidad, a todos aquellos que se acercan a Él. Pero nosotros también debemos de aprender a ser compartidores de pan. Cuando miramos hambre, cuando miramos necesidad, pues compartir de lo que tenemos en la mano. Tal vez no necesariamente que vayamos a comprar inmediatamente en ese momento, pero si tenemos algo, compartirlo. Si no tenemos pan, pues compartir algo con esa persona monetariamente, con esa gente que lo necesita, para suplir esa necesidad inmediata. Que presentemos la mejor cara de Hashem en momentos de necesidad. Y luego tenemos el altar del incienso, que es nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, nuestra conciencia de adoración a aquel que ha sido un bendecidor, que ha sido
más que benevolente con nosotros. Y finalmente el arca del pacto, donde están ahí adentro muchas cosas que representan nuestra fe. Hermano, cada uno de estos enseres demuestran que hay un diseño en el tabernáculo, pero es más como un ejemplo para que nos sirva de guía, para que internalicemos y miramos por dentro. Que miremos por dentro cómo nosotros estamos caminando en relación a lo que Dios está representando en estos enseres, en el templo. Importante que lo entendamos porque cuando se construye el tercer templo y Baruch Hashem se nos da la bendición de poder entrar a Jerusalén y estar ahí con el pueblo de Dios cuando regrese Mashiach, nosotros tenemos que tener por lo menos una idea de lo que el Eterno nos está diciendo en sus escrituras. Como pueblo de Él, tenemos que tener ese ánimo, ese hambre de aprender un poquito de estas cosas. Cada uno va a tener una especie de inclinación a las cosas del Eterno. Amén. Cada uno de nosotros va a ser atraído por lo que le interesa. No todos vamos a aprender de lo mismo. No todos vamos a tener interés o inclinación a las mismas cosas, pero tenemos que tener cierto interés, especialmente en las cosas de la casa del Eterno. Entonces, el tabernáculo sería construido conforme al diseño divino, no conforme al diseño nuestro. Nosotros podemos querer hacer cosas para allá, pero tenemos que consultar, ¿esto le agrada a Él o es que me está agradando a mí? ¿Esto es lo que nos ha indicado el que hagamos o es lo que yo quiero hacer porque me hace sentir bonito? ¿Okay? Entonces, el diseño divino mostrando a Moshe en el monte Sinaí, y supervisado por el mismo Adonai, quien daba las instrucciones a Moshe y le recordaba constantemente que todo tenía que ser como se lo había mostrado. Amén. ¿Estamos entendiendo? Todo. Moshe. Creo que son 7 veces que él lo repite. Creo que sí, son 7 veces. No lo escriba en piedra porque ahorita, pero me parece que fueron como 7 veces que se menciona en estos capítulos o a través de todas las porciones, las últimas 4 o 5 porciones de Éxodo, se menciona, todo se hizo conforme a lo que le dijo Hashem a Moshe. ¿Por qué? Porque seguir las instrucciones es no solamente obediencia, es que tenemos que utilizar el sentido común, en la capacidad de comunicación que Dios nos dio como parte del soplo divino que le dio vida a Adán para que fuera el muñeco de tierra, el muñeco de barro, fuera un ser interactivo, inteligente, que pudiera comunicarse con Hashem. Entonces, eso es parte. No es solamente seguir la instrucción, pero es poder comunicar, porque cuando uno tiene dudas, cada vez que estemos dudosos acerca de algo y ustedes se sienten, dice que todo lo que no hagamos con convicción de fe, entonces nos puede ser contado por pecado, hermano, dice la Escritura. ¿Estamos entendiendo? Hay personas que no sienten, dice, bueno, yo me siento bien haciendo esto, pero consúltelo con la Escritura. Si usted tiene dudas, consúltelo con la Escritura. No lo tome por garantizado, no lo deje a la deriva. ¿Ok? No lo deje a la deriva. Si usted va a comprar, como le digo, le enseño yo a mis hijos foster, que cuando vayan al supermercado, vienen una cuestión de carne, de comida, de esas comidas de cena, no las tome a la deriva. Mira qué rico que se mira. Voltéalo y lee qué es de qué está hecha esa carne. No vayas a comprar algo que es contrario a lo que nosotros observamos. Entonces, ¿por qué? Porque si lo dejo a la deriva, yo puedo decir, ups, me equivoqué, ups, sorpresa, pero no. Porque yo tengo el sentido de obediencia, el sentido de comunicación, que si yo tengo la duda, tengo que indagar. Si yo tengo duda porque no está escrito, pregunto. Y eso es que tenemos que consultar con el Eterno a veces. Y puede sonar tan sencillo y tan simple y tan ingenuo decir estas cosas. Pero es que, hermanos, la verdad es que el ser humano somos complejos. Y adherirnos y a veces hacer una pregunta, a veces las personas no quieren preguntar porque sienten temor de que alguien vaya a pensar que no son inteligentes lo suficiente. O que deberían ya saber, hermanos, no tome esa dirección.
Nunca deje de preguntar, no importa qué tan simple y sencilla sea la pregunta. El Mishkan era el prototipo del templo sagrado. Era el primer ejemplo de lo que iba a pasar a ser después el templo sagrado que construyó, que recibió por inspiración el rey David, hizo los planos, ¿verdad? Los plasmó en planos y después finalmente fue construido por su hijo Salomón. ¿Ok? Fue construido por su hijo Salomón en Jerusalén. Porque Hashem, en la orden que le dio a Moshe, usó las... ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué Hashem, en la orden que dio Moshe, le dio a Moshe, usó las palabras que traigan, en lugar de la palabra que den? Entendamos que se trata de dar una ofrenda y debe de ser de corazón. Aquí hay una pista. Hay una pista. Un principio o una lección de que Hashem nos quiere enseñar. Y puede pasar desapercibida, pero es amplia y profunda sobre la relación que existe entre dar, es decir, cuando usted da por sedaka. Una es por caridad. Cuando decimos a veces esto es para sedaka de caridad, ¿ok? Porque puede ser sedaka para la quejilá. Pero si usted dice esto es sedaka de caridad es para darle a la gente necesitada, ¿estamos entendiendo? Entonces, hay una caridad y hay una bondad y justicia. Entonces, la caridad, que es parte también de bondad y justicia, pero usted tiene que hacer esa definición, porque puede ser bondad y justicia para beneficiar la quejilá o bondad y justicia para beneficiar a una persona necesitada. Entonces, esa es una forma, dar, cuando usted da. Después está la otra forma, hacer contribuciones. Cuando usted da una contribución, podría ser, por ejemplo, pagar impuestos. Usted tiene que hacer contribuciones al gobierno porque es exigido por la ley. Amén. Entonces, cuando uno da contribuciones a la quejilá, no es porque se le exija de que tiene que, sino porque es una especie de contribución para ayudar a mantener. ¿Ok? Y que represente, ¿verdad?, el beneficio que la familia está recibiendo y su reciprocidad con lo que el rey está proveyendo. Pero también está la otra parte, ¿verdad? En el caso de un rey se le da una contribución porque se le está reconociendo lo que él representa. Y cuando una familia no hacía eso, como hemos visto en algunas circunstancias, cuando hemos visto casos de honor y vergüenza, eso trae vergüenza a la familia. Eso trae a vergüenza a la situación, ¿verdad?, entre pueblos. Si el rey manda a pedir y las personas no querían dar o no podían dar en su momento dado, entonces pues traía un poco era una situación de honor y vergüenza. Cuando ellos daban, entonces uno se siente bien. Pero eso es situación de contribución. Ahora, pero cuando se implementa la palabra traer, indica el deseo, la disposición voluntaria de hacer una entrega por devoción, convicción o conciencia propia. Cuando uno trae, no necesariamente no tiene que escuchar que pida siempre, sino que hay una conciencia establecida, una convicción, una devoción. Entonces, nosotros cuando damos con alegría. No porque fijamos la alegría, sino porque hemos aprendido que el dador alegre, Dios le bendice. Amén. Hemos entendido que hay un principio acá. Pero ya usted cuando viene a la quejilá, usted viene ya con esa situación en su corazón que usted va a dar. ¿Ve? No hay aquí, especialmente en la manera como nosotros enseñamos en Raíces Hebreas, no estamos, como que dice, dándole todos los fines de semana que las personas tengan que dar. Ya las personas saben, porque tienen una responsabilidad comunitaria ya establecida de que así es, eso es lo justo. Entonces, sea una petición abierta en libertad para que den de corazón o que sea petición obligatoria, y hacer lo justo, ¿ok? O hacer nuestra parte. Son tres diferentes, tres diferentes dinámicas. Ahora, quiero que nos concentremos en lo siguiente. Vamos a regresar a este punto un momentito, ¿ok? Aleluya. Quiero ir para acá un poquito más adelante. Dice en Éxodo 25, 18 al 22, cuando habla de los querubines.
en el verso 18, siempre en el mismo capítulo 25. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Esto es una de las esculturas bien difíciles. Nosotros pensamos que labrar a martillo para un experto es fácil, obviamente, pero y para un máster, ¿verdad? Que eran las personas más expertas. Acuérdense que esto iba a ponerse en las manos de las personas más expertas. Y Dios escogió a un líder, ¿okay?, para que dirigiera al pueblo a través de todos los diferentes aspectos de construcción y de confección. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Harán los querubines en sus 2 extremos de una pieza por el propiciatorio. O sea, una tapa de oro sólido, era oro sólido, no era de madera e iba después a ser bañado de oro, era de oro sólido. Todo una sola pieza. Entonces, los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros estarán uno frente al otro. O sea, cuando dice que sus rostros van a estar uno frente al otro, no significa que van a estarse viendo de cara a cara, porque muchas veces se malinterpreta eso. ¿Okay? Y los rostros de los querubines, ahora vuelve a decir en una segunda forma, mirarán hacia el propiciatorio, es decir, van a estar viendo hacia la cubierta, a la tapa del propiciatorio donde ellos están encima. Entonces, por eso a mucha gente los confunde. Bueno, dice que van a verse cara a cara, pero después dice que van a ver hacia abajo. No, lo que quiere decir, van a verse cara a cara, van a estar de frente a frente, van a estar frente uno al otro. Pero sus rostros van a estar inclinados viendo hacia el propiciatorio, porque se trata de que dice que ellos están, con sus alas, están cubriendo el propiciatorio. Y entonces eso tiene muchas cosas que se podrían extraer, pero en algo simple estamos hablando que los querubines están protegiendo con su presencia como guardas, como custodios de lo que está proveído, tanto del altar, porque el propiciatorio, aunque es una tapa, es un altar. ¿Okay? Es un altar. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba una vez al año y esparcía sangre. ¿Para qué? Expiar las faltas del pueblo. Para traer la situación espiritual del pueblo a una limpieza ritual y una limpieza espiritual. Ritual porque tiene que ser de afuera, pero también una limpieza ritual porque ellos se están arrepintiendo de las fallas que han cometido como nación. Unos orando por otros y todos orando por la nación para el beneficio de la nación, porque ellos quieren que Dios los continúe bendiciendo, que la bendición de Hashem no se aparte, que la bendición, la presencia, la Shekinah de Dios se quede con ellos. Entonces, era de suma importancia. Por eso, al esparcir la sangre 7 veces, está sirviendo de un altar, pero al mismo tiempo la presencia de los querubines nos recuerda aquella situación cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, del Gan Edén, del paraíso, donde ellos tenían todo proveído, donde ellos estaban en gran bendición. Pero a causa de la falta, su falta son que sacados del Edén. Y para que ellos no regresen inmediatamente, ¿qué es lo que hace Dios? Dice la Escritura que pone a querubines. A querubín es la palabra, algunos pronuncian jerubín, otros dicen querubín, es la palabra plural para querubines en español. Entonces, ¿y cómo los pone? Dice que sus espadas, ¿okay?, eran de fuego, que salían rayos y centellas de los filos de las espadas, dicen las explicaciones de los antiguos sabios rabinos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ponen ellos cuidando, dice que por todos lados, dando vueltas con sus espadas para que guardaran la entrada de regreso al paraíso.
¿Por qué? Porque no deberían de regresar en ese estatus pecaminoso. Porque si ellos alcanzaban ahora del árbol de vida, se podrían quedar en pecado para toda la eternidad. Y eso es lo que Dios no quería. Fue un acto de bondad, de amor, de esperanza también para Adán y Eva. Porque ahora, ¿qué es lo que está sucediendo cuando Dios manda a construir el tabernáculo? Y esto tengo que explicarlo porque si lo leo no va a dar tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hemos visto muchas ocasiones de que cuando hemos estudiado las porciones, de que hay una discusión entre los sabios de la antigüedad, los sabios de bendita memoria y también los eruditos del presente. Los eruditos académicos, pónganme atención acá. ¿En qué? En que si la Biblia, estos capítulos en Éxodo están organizados en la secuencia correcta. Entonces hemos visto de que algunos están en pro de que sí están organizados en la secuencia correcta. Hay otros sabios como Rashi que dicen que no necesariamente tienen que estar organizados en la secuencia correcta porque lo importante es el valor teológico que Dios quiso desde un principio enseñarnos. Que muchos dicen que en algún momento, muchos opinan que en algún momento estos textos fueron reorganizados cuando estaban siendo canonizados para un mejor estudio. Otros opinan de que fue Moshe y sus escribas que los organizaron de esta manera desde un principio para que hubiera ese mismo sentido de esencia de enseñanza, para que el pueblo mirara la secuencia y pudieran estudiarlo de una mejor forma. Cualquiera que sea la situación, lo importante, hermanos, es que tenemos la evidencia. Por ejemplo, la situación del becerro de oro, que es el pecado que comete el pueblo, habiendo sido sacado de las fauces del enemigo, de las fauces de la esclavitud, y son llevados a un lugar donde está la presencia de Dios, que tipifica el monte santo, tipifica la presencia de Dios, el Edén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que ahora se enoja Dios por la falta que ha cometido el pueblo. No esperaron a Moshe, no esperaron de que él regresara con la ley que Dios le estaba dando para ellos, pero ahora ellos se dedicaron a la tarea de adorar una imagen que es exactamente oposición a lo que es el primer o el segundo mandamiento de la ley. Entonces, se organiza de esta manera. En el capítulo 20 de Éxodo se nos demuestra cómo Dios da la Torá, los 10 mandamientos, ¿okay? La entrega de su Torá. Pero después en el 32, estos capítulos nos dicen exactamente cómo sucedió. No es confundido. Cuando uno estudia, va organizándose entonces el entendimiento. No es que se trató de confundir, no es que se equivocaron o que alguien se puso a barajar los capítulos a la deriva. No, hermanos, no es eso. ¿Okay? La Biblia no deja de ser el libro santo impactante, trascendental que ha sido desde siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lo que importa acá es que Hashem quiere enseñarnos que el pueblo faltó a los mandamientos que se le habían entregado y faltaron y después empezaron a adorar ídolos, que es una gran falta. Y ese es el pecado de ellos, igualmente como Adán y Eva pecaron en el Edén. Ahora, ante la presencia del Eterno que está sobre el monte Sinai, ellos pecan y ahora necesitan ser restaurados. Y aquí viene el gran ejemplo. Moshe tiene que subir una segunda vez para pedir que Dios perdone al pueblo. ¿Ok? Moshe tiene que subir para que Dios le constate, le afirme, porque ella está temeroso de que Dios los va a destruir. Y entonces le pide que le cerciore el corazón a él de que él los va a perdonar. Y Dios le cerciora, le da los 13 atributos de su gracia y le dice, voy a ir con ustedes. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Cuando Dios manda ahora construir el tabernáculo, ¿ok? Tenemos que ver que Él nos está dando una especie
que Dios está mandándonos a ver, a extraer de esta enseñanza. ¿Por qué Él, después que el pueblo falta, Él manda a construir un tabernáculo? Bueno, primero porque Él ya los perdonó. Baruch Hashem. Primero porque ya Dios no les está reteniendo esa falta del becerro de oro, lo cual nos habla de su carácter sincero, transformativo, de que lo que Él quiere es reedificar al ser humano, regresarlos al Edén, al estatus edénico. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, el estatus que estemos en presencia continua de Hashem. Y entonces, ¿cómo Él quiere asegurarse de que todas estas cosas se van a dar para que no vuelvan a tropezar, para que no vuelvan a rebelar? Es trayendo su presencia en medio del pueblo. Ellos alcanzan, entonces, dicen los sabios de la antigüedad, alcanzan un grado alto de santidad. Por lo tanto, Hashem, y después cuando Él les pide que hagan el santuario, les da un propósito y les da también la capacidad de trabajar como cotrabajadores, donde Dios es el que trae la esencia de su santidad, la esencia de sus preceptos, la esencia de lo que el pueblo no podía imaginarse, y ellos, el pueblo, lo empiezan a hacer, siguiendo las instrucciones, lo empiezan a hacer y traen la inspiración de Dios, la palabra de Dios, a lo físico. Entonces es como volver a creer, así como Dios dio 10 palabras en la creación, eso lo hemos estudiado ya en otras ocasiones, dio 10 palabras en el momento que está haciendo la creación, y dio también 10 palabras cuando entregó su Torah inicialmente, los primeros 10 mandamientos. Entonces también Dios le permitió al pueblo que construyera, que fueran también ellos partícipes de volver a recrear, ser parte activa de volverse a reedificar, de volverse a acercar, porque nosotros no podemos esperar que Dios esté haciendo todo el tiempo por nosotros, porque eso hace de nosotros dependientes. No nos ayuda a esculpir una conciencia sincera de deseo de estar dentro de los santos, sino que estamos dependiendo del favor, que Dios haga, que Dios me bendiga, que Dios me traiga, que Dios me da milagros. Entonces creamos esta dependencia que no nos ayuda, porque empezamos a depender de Dios. No es que dejemos de creer que Dios puede hacerlo todo, no es eso, hermano. Es que no debemos de depender de Dios para todo, porque Él nos dio capacidad de comunicación, capacidad inteligente, capacidad de hacer, porque nos dio el poder en nuestras manos para hacer riquezas, para hacer creación, para ser creativos, para dar de lo mejor de nosotros para su gloria. Entonces dice, los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros estarán uno frente al otro y los rostros de los mismos, de los querubines, mirarán hacia la propiciación, hacia el piso pues de la tapa, por decirlo de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Si los querubines en el Edén estaban guardando la entrada, protegiendo la entrada, pues aquí están los querubines protegiendo nuestro regreso también al Edén. Gloria a Dios. Porque cuando el sumo sacerdote, representando a toda la nación, al reino de Dios en la tierra, entra al tabernáculo, cumple todos los requisitos, hace todos los rituales que tiene que hacer y finalmente se para frente al altar del incienso, enciende, ¿verdad?, los pedazos de incienso para que empiece a subir el humo empieza a subir, él escoge, ¿verdad?, el incienso que se va a llevar adentro con las cucharas y todos los utensilios, lleva los utensilios de la sangre, él va ocupado, sus manos van ocupadas y entra por esa puerta angosta, esas cortinas que son un camino angosto hasta el otro lado, sale por el otro extremo y entra a ese lugar, al lugar santísimo. Y ahí está el arca. Él, el sumo sacerdote, siendo un hombre que se ha preparado, no deja de ser un hombre con faltas como todo hombre, pero se ha preparado a lo máximo, lo que un ser humano se tiene que completamente rendir a la voluntad de Dios y morir a muchas cosas humanas, morir a muchos requisitos del deseo de la carne, morir a la carne. Entonces es el ejemplo más perfecto
porque de no ser así, él caería muerto. Y entonces entra para traernos en su persona, porque él está tipificando al Mesías. Él está tipificando, el sumo sacerdote está tipificando al Mesías. Nos está dando lo más cercano de lo que es el Mesías. Entonces, él entra, ¿y a dónde se para él? Obviamente el humo sigue subiendo, ¿ok? Sigue subiendo y de repente empieza a hacer todo el ritual, esparce la sangre y luego él espera que Hashem hable. Porque dice la Escritura, fíjese bien, en el 21, pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio, el edut que yo te daré. ¿Cuáles eran el edut o el testimonio que les iba a dar el Señor? Era más adelante, porque él lo mandó a hacer la caja, o sea, el encer, ¿okay? El arca del pacto, pero eventualmente le dijo, vas a traer un contenedor con maná, ¿okay? Vas a traer la vara de Aarón, que floreció con almendros, y vas a traer también las tablas de la ley. Entonces, esos son los testimonios de Dios que están dentro del arca. Y por eso es que está guardado. ¿Y qué significa eso? Bueno, la rama de la vara de Aarón era una rama ¿de qué? De almendro. Y hemos entendido a través de todo esto, y lo hemos mencionado, lo hemos enseñado anteriormente, de que el árbol de la vida se entiende que es un almendro. Es un almendro. Y que se ha equivocado, que muchos pensaban al principio, en la época medieval, pensaban que era el manzano. Porque cuando se describe la menorá, se utiliza el término manzana, que es prácticamente, no sé si el término es bulba o es cuando el fruto está todavía chiquitito, todavía viene creciendo, es simplemente el fruto, para eso se le llama la manzana. ¿Ok? Genéricamente se le dice a cualquier fruta, es la manzanita del árbol. ¿Ok? Eso es un término que se utilizaba, pero cuando se utiliza así, la gente pensó que era un manzano, pero era prácticamente el fruto de la almendra. ¿Ok? Que Dios los mandó a construir la menorá, ¿verdad? Floreciendo con almendras, o sea, con sus almendras y también con sus frutitas que vienen como a nacer. Entonces parece que determinan que es una manzana, pero realmente no es una manzana. Entonces, y por eso es que él manda a poner la vara, que es una rama de almendro. Lo otro es que están las tablas de la ley. ¿Qué representan las tablas de la ley? La Torá. ¿Y qué representa el maná? El pan de vida, el pan que bajó del cielo, representa al Mesías, quien trae la palabra de Dios, que es el sustento espiritual. Entonces, todo esto es representativo de lo que es Dios, de lo que es el Mesías, que Él es el que nos nutre con su árbol de vida, con la luz del mundo. Él es todas estas cosas. ¿Qué es lo que están haciendo los querubines? Están protegiendo eso. Están protegiendo el regreso al Edén. Están protegiendo la puerta al Edén. Entonces, ¿qué significa la puerta del Edén? Aleluya. Me da mucho gusto que me pregunte, porque lo que entendemos, yo no estoy diciendo que esta es la respuesta nada más, pero es una respuesta contundente que es imposible negarlo, porque Yeshua cuando dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también dice, yo soy la puerta y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿a quién está representando el sumo sacerdote en Yom Kippur cuando entra a hacer todos estos rituales? Está representando al Mashiach. Entonces, Yeshua está diciendo, yo soy la puerta que te lleva de regreso al Padre. El árbol de vida. Él es la luz del mundo. Él es la vara de la autoridad. Él es el pan que bajó del cielo. Entonces, ¿a quién están ellos? No necesariamente protegiendo, por decir, están custodiando la entrada. ¿Ve? Cuando viene entonces el sumo sacerdote que representa al Mesías, Dios dice que le va a hablar de en medio de los querubines. Dice, desde ahí en el 22, desde ahí me encontraré contigo
y te hablaré acerca del propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del edut, del pacto o del testimonio, todo lo que yo te mando para los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo va a traer el sumo sacerdote al pueblo de Israel más cercano al Señor? Escuchando las instrucciones que Dios le va a hablar de en medio de los querubines, que es a la entrada, ¿verdad?, del reino, del Edén, ¿okay?, que es la presencia misma del Eterno, que está representada en el Santísimo, en el lugar Santísimo, y después Él lleva de regreso un mensaje que Dios le habla y lo enseña al pueblo. Entonces, es importante que miremos esto de una manera clara. Dios lo que quiere es regresarnos a ese Edén. Tener la presencia de Dios en medio de nosotros es estar con la puerta de entrada ahí. Yeshua, ¿okay?, nos ha dado las llaves. ¿Okay? Las llaves no son las llaves del infierno como muchos malinterpretan, que Dios dice que Yeshua le quitó las llaves al diablo, dice, ¿verdad? Y que nos las dio a nosotros. No son las llaves ¿para qué queremos las llaves del infierno? ¿Para qué el pueblo de Dios quiere las llaves del infierno, hermanos? Lo que está hablando son las llaves de la autoridad. Que por la falta, por el pecado, se cierran las puertas. Entonces, y hay una autoridad que no permite al pueblo entrar, pero nosotros no necesitamos las llaves del infierno. Lo que nosotros necesitamos son las llaves de entrada a Hashem. Y lo que está diciendo es que Yeshua, el diablo te lo ha impedido a través del pecado que ha estado prácticamente martirizándote y te tiene cautivo, pero ahora conmigo recibes la libertad, dice Yeshua. Porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Baruch Hashem. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entender que esas llaves que representa es porque Él dice que yo soy la puerta. Si Él es la puerta, te está dando la llave. Y la llave es que lo sigas a Él, que sigas su Torah, que sigas su ejemplo, que sigas lo que Él te ha enseñado, porque Él está cumpliendo la Torah. Él es el árbol de vida, Él es la luz del mundo, Él es la autoridad de la vara de Aarón, y también es el pan que vino del cielo. Tienes todo lo que necesitas. Baruch Hashem. Tienes la ley en Él. Por eso es importante que cuando observamos estas cosas, uno dice, pues no, ¿qué significado tienen? Pues poco a poco vamos extrayendo y vamos entendiendo. Desde ahí me encontraré contigo y te hablaré acerca del propiciatorio entre los dos querubín que están sobre el arca del edut. ¿Para qué? Porque el plan de Dios es regresarnos a la entrada del Edén y que ahora con las llaves que nos da Yeshua podemos entrar. ¿Pero qué son esas llaves? Bueno, las llaves de su Torah. Esas son las llaves que están custodiadas, hermanos. A ver, pastores, que no entiendo todavía. Perfecto. Vamos a entender. La Torah, las tablas de la ley, es prácticamente que tengamos entendimiento que sin Torah no lo podemos hacer. La Torah nos establece la santidad que necesitamos. Es la que nos aparta del mal. La autoridad es que sepamos regirnos, especialmente empezando por nosotros mismos a tener dominio propio. Porque si nosotros no tenemos dominio propio, todos tenemos que arreglar un área de nuestra vida, de nuestros caracteres, hermano. No somos perfectos. ¿Okay? Tenemos que entender esto. De verdad que necesitamos arreglarnos. Y después que hay una provisión que necesitamos. Él es la provisión. Entonces, todas estas cosas, que comamos pan, pero ese pan es el espiritual. Dios sabe que tenemos que comer. Nos creó con la necesidad fisiológica de comer, ¿verdad? Ingerir comida, alimentos, agua, ¿verdad? O sea, que eso no está, ese comer no es el que está hablando. Aquí lo que está implícito son las cosas espirituales, porque son las cosas espirituales las que nos llevan a ese estatus edénico de regreso. Entonces, Dios lo que quiere es que entendamos que estas son las llaves, por eso es que están siendo custodiadas. En el Edén puso a los querubín para que nadie pasara. Pero ahora en Yeshua, nuestro Mesías, Él te entrega las llaves porque Él es la puerta y te dice, entra. Porque es a través de mí que vas al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Baruch Hashem. Ahora, los querubín harás también una cubierta de oro puro de 2 codos y medio de longitud y codo y medio de anchura. Harás 2 querubines. Lo vuelve a repetir. No voy a volver a repetir la escritura. Dice,
y fue arrojado fuera, dice, fueron arrojados fuera, dice la escritura en Génesis, y al oriente del huerto de Edén estaban los querubines y la espada de fuego que giraba siempre para guardar el camino del árbol de la vida, Génesis 3:24. Ahora, los querubines tenían la forma de cara de niños, dicen, estas son escrituras de los antiguos sabios judíos. Eso está escrito en el Talmud, en Sukkah 5b. Rashi, sobre esto de 25:18.1, dice los querubines. ¿Quiénes eran los querubines? Eran criaturas cuya apariencia misma asustaba a todos aquellos que simplemente los miraban. Llevaban espadas relucientes en sus manos. Estas espadas exudaban significa descargaban destellos de relámpagos de ambos lados de la hoja. Acuérdense que eran hojas de dos, o sea, una hoja de dos filos. Entonces, esto es como lo explican ellos. Esto lo explica también Hiskuni acerca de Génesis 3:24.2. Continuando con su enfoque sobre los querubines, la misma Gemara, ¿verdad?, pregunta. Estas son conversaciones a través de los siglos de los rabinos. ¿Cómo estaban parados los querubines? ¿Cómo estaban establecidos? Rabbi Yohanan y Rabbi Eliezer no están de acuerdo sobre esto. Uno dice, sus rostros estaban vueltos uno hacia el otro, es decir, se estaban viendo de frente. Y uno dice, sus rostros estaban vueltos hacia la casa, es decir, al santuario, que es viendo hacia abajo. Acuérdense que el arca del pacto es un microcosmos, es una miniatura de lo que es el templo. ¿Estamos entendiendo? Las tres cosas que están dentro del arca representan el patio de afuera, el patio santo o el lugar santo y el lugar santísimo. Siempre están en tres. No sé si usted se da cuenta de eso. Entonces, y arriba está el propiciatorio, la tapa donde están los dos querubines, donde se hace la expiación de la sangre, ¿ok?, del sacrificio. ¿Okay? Entonces usted tiene el sacrificio y abajo están todas las otras cosas, lo que representan estas cosas. Entonces, y uno dice, sus rostros estaban vueltos hacia la casa, es decir, el santuario. La Gemara entonces pregunta, pero según el que dice que su rostro estaba vuelto uno hacia otro, no está escrito y sus rostros estaban hacia la casa en 2 Crónicas 3:13. Entonces están debatiendo, tratando de extraer la verdad. Entonces, vamos más abajo y vamos a terminar ya. Dos querubines, comparar con Ezequiel, dice, como un querubín, no sé si ese dato está correcto, puede ser que haya cometido un error ahí, comparar Ezequiel, como un querubín con las alas extendidas son un cierto tipo de ave, viendo que las aves son animales limpios y se mueven en una atmósfera limpia la mayor parte del tiempo, aunque la Torá en el segundo de los 10 mandamientos nos había prohibido expresamente hacer algo que se apareciera a las criaturas de la tierra o del cielo, la razón por la cual la fabricación de los querubines está exenta de esto fue que no fue hecha para ser adorada, sino para permanecer oculta dentro de la parte más inaccesible del templo. Entonces, esto lo dice también Hiskuni, en referencia a Éxodo 25:18, pero también hay otras opiniones que dicen de que obviamente fue Dios el que dio el diseño. Dios fue el que dio el diseño de poner los querubines en las cortinas, tanto sobre el propiciatorio del arca del pacto como en las cortinas. Entonces, y como iban a estar dentro, muy adentro, no era algo material para ser adorado, idolatrado, porque los sacerdotes maduros entendían que estas cosas eran prohibidas, pero eran prácticamente para dejarnos saber que está siendo custodiado por ángeles, que está siendo custodiada la entrada de regreso a ese estatus edémico, ¿ok?, del hombre. Hizo también 2 querubines de oro, lo hizo labrados a martillo en los 2 extremos del toldo, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines de una pieza sobre el toldo o con el toldo en sus 2 extremos. Esta es otra versión. Los querubines tenían las alas extendidas por encima, protegiendo el toldo con sus alas. Estaban uno frente al otro,
los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el toldo, también viendo hacia abajo. Esa es otra versión para que miráramos esto. Entonces, hay tanto que compartir. Bendito sea el Eterno. Nada más quiero escoger una última más que me hace falta. Mire, continuando en la parte última de abajo, continuando con la discusión anterior, el rabino Katina dijo, cuando el pueblo judío ascendía para una de las fiestas de peregrinos, los sacerdotes enrollaban las cortinas para ellos y les mostraban los querubines que estaban abrazados y les decían, mirad, mirad cómo sois amados delante de Dios. Obviamente ellos tenían diferentes cortinas, porque esas cortinas después de cierto tiempo tenían que ser lavadas, cambiadas, etc. Entonces las que ya se bajaban, ellos podían enrollarlas, limpiarlas, enrollarlas y después se las enseñaban al pueblo. Entonces dice, mirad cómo sois amados delante de Dios, con el amor de un hombre, como el amor de un hombre y una mujer. Los dos querubines simbolizan el santo, bendito sea, y al pueblo judío. Es decir, que siempre ha sido desde el principio que Dios nos quiere acercar. Por eso es que quería vivir entre el pueblo. No para alejarlo, no para castigarlo, no para ser el vecino de la vecindad a manera de la bruja del 71 para estar viendo a todo el mundo y quejarse de todo el mundo. No, hermanos. El Eterno quería ser vecino del pueblo para maximar la santidad, potencializar la emoción y la inspiración del pueblo a buscar las cosas santas para Dios. ¿Okay? Obviamente que cuando había desobediencia, cuando había rebeldía, pues Dios tenía que responderle de acuerdo a su mala crianza. Ok, bendito sea el Eterno. Ahora quiero regresar rapidito acá, hermanos, perdonen, porque creo que esto es un dato que ustedes no se lo pueden perder. Ya estamos por terminar. Ok. Cuando damos o decimos dar, entonces se infiere, antes de empezar con esto, el dar entonces es para mantener la presencia del Señor. El dar es para bendecirnos a nosotros mismos. ¿Qué dice la Escritura cuando una persona hace tzedakah, caridad a una persona necesitada, a un desaventajado, a una persona pobre, a una viuda, a un niño abandonado? Cuando nosotros hacemos estas obras de caridad, dice que Dios se va a encargar de bendecirnos, porque si nosotros nos encargamos de bendecir a sus pobres, dice la Escritura, ¿okay? Entonces Él nos va a bendecir de regreso. Estoy parafraseando. Es importante entender eso. Entonces, cuando sembramos para la bondad y justicia, el Señor también nos va a bendecir. Los que tienen misericordia van a recibir entonces de regreso misericordia. Cuando damos o decimos dar, se infiere, se entiende que lo que decimos es que viene de nosotros mismos. Cuando yo digo yo voy a dar, hay una especie de eco en ello. Y eso es lo que dicen los sabios. Es una provisión personalizada, es decir, estoy personalizando de que yo voy a dar. Lo cual, si no ponemos atención o freno interno, puede provenir de un lugar de ego. ¿Estamos entendiendo? Cuando damos o contribuyamos, inclusive cuando traigamos ofrendas, ya sea que demos, que contribuyamos y que traigamos abiertamente y libremente ofrendas, debemos esforzarnos por hacerlo libremente en nuestra mente, sin expectativas de recibir algo a cambio. Ya sea que demos por caridad o tzedakah, paguemos impuestos o contribuciones, como por ejemplo, bikurim, los primeros frutos. Eso es una ofrenda que no es opcional. Eso lo dice el Señor. Tienes que traer una ofrenda durante estas fiestas, 3 fiestas al año, y no debes de venir con las manos vacías. Lo que usted decida hacerlo, eso es entre usted y Hashem. ¿Okay? Pero eso lo establece el Señor como una contribución. Entonces hay una expectativa de parte del cielo que cumplamos con ella. Y dice, o traigamos nuestra parte justa. ¿Okay? Que es, por ejemplo, mejorar la iluminación de nuestra vecindad. Por ejemplo, que haya una colecta en tu vecindario porque hay que poner luces, porque es peligroso. Entonces, ¿qué hace eso? El poner luces mejora tu propia seguridad. No solamente la seguridad de todo el vecindario, pero
al tú cooperar con toda la gente del vecindario para iluminar mejor el vecindario, te estás protegiendo a ti mismo también. Entonces estás sembrando para la comunidad, pero para ti mismo. Entonces, todo debe ser libre de demandas iniciales. Ahora, aclaro, tenemos que aclarar esto, ¿ok? Que es fuera del contexto de reciprocidad, porque entonces una cosa es que si una persona está dando con amor para que se traiga palabra maciza, para que se traiga palabra enseñable, una palabra que edifique, una palabra que, ¿verdad? Pero la persona no hace esfuerzo para traer eso. Entonces no hay reciprocidad, porque una persona va a decir, bueno, pues que yo estoy dando con mucho amor, pero a mí yo no estoy creciendo. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, porque hay una expectativa de reciprocidad. Amén. Pero cuando se trata de dar para el Señor, lo tenemos que hacer también, o sea, libres de estar esperando cosas inmediatamente. Si hacemos exigencias o damos con expectativas de recibir, puede, dicen los sabios, puede tener un efecto potencial de reducir lo que tienes. Es decir, tenemos que analizar la intención, porque cuando damos, inclusive, en vez de hacer incrementar el potencial de la bendición, puede reducir lo que ya tenemos. Por eso Hashem le dice a Moshe que los ofrendantes entiendan que es de corazón, no obligado, implicando que es con conciencia, bondad y justicia. Con conciencia, con bondad y justicia. Sí, es una ofrenda para el rey, pero entiéndelo, que es para bendecirte a ti. Y reciprocidad, mi presencia va a traer bendición al pueblo. Y porque desea su presencia entre ellos, porque ellos desean la presencia de Dios entre ellos. Tenemos que desear la presencia de Dios entre nosotros. Tenemos que amar la presencia de Dios entre nosotros. Tenemos que hacerla, ¿me entiende? Entender de que es necesaria la presencia de Dios entre nosotros. Es decir, Dios desea que ellos miren por dentro e identifiquen si aman a su Elohim. ¿Qué significa amar a su Elohim? ¿Cómo analizamos el nivel de lealtad que es equivalente a amor, o amor es equivalente a lealtad? Usted no puede amar a una persona si no es leal a esa persona. Usted no puede ser leal a esa persona si no la ama. O sea, son principios recíprocos. Entonces, en el antiguo hebreo, amor y lealtad son la misma cosa. Cuando identifican, ¿cómo se identifican? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuál es el nivel que tenemos de esa lealtad y de amor a Dios? Cuando identificamos el nivel que se llama Kol Hakabod. Kol Hakabod es, ¿verdad?, el nivel de toda gloria y honor que le estamos dando al Señor. ¿Cuál es el nivel del peso que estamos poniéndole, la valía, el valor que le estamos poniendo al Señor? No valor que le pongamos un precio a Dios, porque es imposible hacer eso. Pero ¿cómo nosotros estamos evaluando la importancia que Dios tiene en nuestra vida? Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Él sabe nuestros adentros, Él sabe nuestra conciencia, Él mira nuestros pensamientos, pero Él quiere que nosotros nos identifiquemos qué tan necesitados sinceramente, qué tanta valía le estamos dando a Él. Entonces, nuestra actitud cuando hacemos o no hacemos va a tener un efecto potencial o de reducción en medio nuestro. Por tanto, cuando decimos traer, tiene una connotación menos personal e indica que simplemente estamos brindando algo como un canal o conducto. Nosotros nos estamos dejando utilizar por el Señor. Estamos siendo un conducto. Ahora, en la parte de acá abajo, dice, en el centro, en el capítulo de los 10 mandamientos, que es el capítulo 20 en la Biblia, de Éxodo, perdón, en la Biblia, aparece antes de la historia del becerro de oro porque la estructura narrativa de la Torá prioriza el significado teológico. Creo que eso ya lo mencioné anteriormente y creo que quedó claro, que fueron organizados de esta manera de un principio para maximar el entendimiento, resaltar la falta y después la bendición de la gracia y del perdón de Dios. El orden de los eventos en la Torá fue diseñado para transmitir lecciones con énfasis teológico en lugar de una cronología estricta. Ya hemos estudiado que hay eruditos académicos, religiosos e incluso sabios judíos de bendita memoria, unos a favor
que la cronología bíblica está intacta y otros que opinan que fue influenciada para mejor estudio y énfasis teológico y didáctico. Cuando nosotros decimos, cuando alguien dice, mira, que hay una discrepancia porque el pueblo de Dios aquí recibió los 10 mandamientos y ahora aquí se explica, entonces, ¿qué es lo que salió primero? Mire, hermano, es bien simple. Le voy a decir esto. Tal vez usted no había analizado esto desde este punto de vista. Usted sabe lo que le voy a decir, pero no lo había puesto en perspectiva de la manera que lo estamos estudiando. Usted sabe que el pueblo de Dios ya tenía conocimiento de la mayor parte de esos 10 mandamientos. Usted sabe de que desde Noé, o posiblemente desde antes de Noé, porque Noé fue el que los volvió a restablecer, los volvió a poner por acción, porque se habían perdido. Pero Hashem, el Eterno, se los entrega de regreso a Moshe y a su descendencia. Son las 7 leyes noajidas, que son prácticamente parte integral de los mismos 10 mandamientos. Es decir, que el pueblo ya conocía gran parte de los 10 mandamientos, no eran necesariamente nuevos para ellos. La manera como Dios se los presentó fue en una manera más, digamos, más lógica, lo podríamos decir, más exaltante de justicia, les presentó beneficios, se los explicó de una manera más amplificada, pero ellos ya conocían gran parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Mire, los israelitas ya tenían conocimiento de la mayor parte de los 10 mandamientos a través de las 7 leyes noajidas. ¿Cuáles son estas leyes para compararlas con los 10 mandamientos? Las 7 leyes noajidas son no adorar ídolos. ¿Qué es lo que dice Hashem? No vas a tener dioses ajenos enfrente de mí. No maldecir a Dios. No tomar el nombre de Dios en mano, mucho menos maldecir el nombre de Dios. No cometer asesinato, no matarás, como lo conocemos más típicamente. No cometer adulterio o inmoralidad sexual. No adulterar. No robar. No comer carne arrancada de un animal vivo, que eso lo miramos más bien en Hechos capítulo 15, cuando se dan las directrices de cómo la gente de las naciones van a empezar a creer y que se les dice que no se les haga la vida de cuadritos porque van a aprender las leyes de Moisés en la sinagoga sábado a sábado. Lo importante es que se conviertan. Y después establecer tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque la injusticia era rampante en la antigüedad. Pero como ustedes pueden ver, de las 7 leyes noajidas, 5 de ellas forman parte integral de los 10 mandamientos. Entonces ellos ya conocían parte de esos 10 mandamientos. Por lo tanto, sí conocían de que no deberían adorar a dioses ajenos. Entonces faltaron a esa ley, aunque Moshe no había bajado todavía con los 10 mandamientos en esta tabla la primera vez. Ellos faltaron a ese mandamiento. Otro punto importante que quería compartir con ustedes. Otro aspecto interesante de esta porción es que la palabra terumá, que generalmente se entiende como donación, literalmente significa elevar o levantar, de la palabra raíz tajón, pues puede leerse como tajón Hei o elevar la H. La letra Hei representa el pensamiento, el habla y la acción. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando agarró el muñeco de barro? Le sopló, dice la Escritura, en sus narices. Le dio de su ruaj, le transfirió el poder del ruaj para que ahora se convirtió en un ser inteligente que o escuchaba y se podía hablar y se podía comunicar inteligentemente. ¿Por qué? Porque Dios quería establecer una relación con su creación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre de barro adquirió la imagen y semejanza de Hashem. ¿Y cuántas veces está la Hei en el nombre de Dios? 2 veces. Yod, Hei, Vav, Hei. Amén. 2 veces. La imagen y semejanza. Y en el ADN, de acuerdo al simbolismo numérico, que la palabra Y, la H, la Y, la V, la Y, la H, la V y la H, representan, son números. En este caso, la G simboliza el número 5. ¿Estamos entendiendo? Simboliza el número 5. Podríamos decir, simboliza la gracia. ¿Okay?
Pero el número 5 está 2 veces en ese número y también en el ADN del ser humano. Esas son las secuencias repetitivas. Por lo tanto, al decir que está 2 veces repetida, también es una gráfica, un sello específico de que Dios está envuelto en nuestra creación y que su nombre está ahí, dándonos su imagen y su semejanza. La gran lección de Terumá es cuando Dios continúa, hablando sobre las contribuciones para la construcción del tabernáculo. Dios le dijo a Moisés, hazme un santuario y habitaré entre ellos. Los sabios comentaristas señalan que la frase lógica tendría que ser, y habitaré en medio de él. ¿En medio de qué? En medio del santuario. Pero la aplicación de residir será entre ellos, ahí debería ser residir entre ellos, entre el pueblo, es que él quería ser su vecino, quería ser el vecino del pueblo, tener una cercanía, una relación. Entonces, inferimos en todo esto y entendemos que no es necesariamente el tabernáculo físico que Dios quería que simplemente entendiéramos, sino que empezáramos a extraer la simbología detrás de todos los enseres, de todas las acciones, de toda la santidad con la cual los sacerdotes se movían, para que empezáramos a tomar ejemplo y entendiéramos la excelencia y la calidad del Mesías. El Mesías que nos va a traer la restauración. El Mesías que quiere que olamos exactamente como el Mesías huele, que es de un olor agradable al Dios Todopoderoso, al Padre Creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Amén. Pues gracias por estar con nosotros hasta este momento. Hay mucho que compartir, como les digo, pero vamos a dejarlo en nuestra discusión después de esta porción. Que el Eterno les bendiga, les guarde y que haga de bendición esta enseñanza en sus hogares y en sus vidas. Baruch Hashem, Shalom.